A lo largo de las Sagradas Escrituras podemos quedar impactados a través de las grandes hazañas que realizaron diferentes personas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el coraje de Esther o la pasión del apóstol Pablo. Estos y muchos otros dejaron una huella a lo largo de los siglos. Pero Dios en las páginas de su libro también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron y fueron fieles en su generación. De la mano del pastor Moisés Peinado descubriremos los nombres y las historias de varias personas que durante años han pasado desapercibidos. Prepara tu corazón para ser confrontado, retado y bendecido por medio de la nueva serie de predicaciones titulada Desconocidos. Hoy vamos a estudiar la vida de José de Arimatea, un personaje precioso que quizás algunos conocéis, otros no, y que su historia aparece en los 4 evangelios, pero hoy vamos a leerla a la luz de Juan, capítulo 19. Así que abre tu Biblia en el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 19, y haremos lectura desde el versículo 38 hasta el versículo 42. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, solicitó de Pilato el permiso para hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y se llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, aquel que en una ocasión había visitado a Jesús de noche, ¿os acordáis? Juan capítulo 3, esa conversación tan bonita. Traía un compuesto de mirra y de aloes como de unos 30 kilos de peso. Versículo 40. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino con especias aromáticas, según acostumbraban a hacer los judíos para sepultar. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en él había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y como era para los judíos el día de la preparación de la Pascua, y aquel sepulcro estaba cerca, depositaron allí el cuerpo de Jesús. La historia de José de Arimatea, si la quieres estudiar en su totalidad, porque hemos visto desde un ángulo, desde el ángulo de Juan, pero yo te animo a que esta semana, cuando tengas un ratito, lo puedes hacer en pocos minutos, lo puedas ver a la luz de los 4 evangelios, porque curiosamente los 4 evangelios nos hablan de José de Arimatea: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entre estos 4 evangelios podemos obtener información muy interesante de este hombre. Si lo tenéis ahí para anotar, algunos detalles interesantes acerca de José de Arimatea. Pues como bien dice su nombre, José de Arimatea. ¿De dónde era José? De Arimatea. Muy bien. Un buen grupo de teólogos. Arimatea era una población que pertenecía a Judea, y un detalle interesante es que se encontraba aproximadamente a 34 kilómetros del norte de Jerusalén. Estaba Jerusalén y al norte de Jerusalén, a 34 kilómetros, se encontraba Arimatea. Los evangelios nos dicen que era un hombre rico, tenía bastante dinero en su cuenta corriente, le iba bastante bien, era un hombre adinerado, pero también se nos dice que era un hombre bueno, que era un hombre justo. Hay otro detalle muy interesante, todo esto lo vamos a ir desmenuzando en la predicación. Él pertenecía al concilio, él era de los top de los religiosos, era miembro del concilio. Un detalle también es que él era el dueño, tenía como propiedad un sepulcro, y el sepulcro era nuevo. Y por último, para mí, el detalle más importante es que era un discípulo de Jesús. Para mí, lo más importante es que él era un discípulo de Jesús. Y ese es el primer punto. Si estás anotando, el primer punto de esta predicación es que José de Arimatea era el discípulo de Jesús. Él era un discípulo de Jesús. Mira conmigo una vez más tu Biblia, versículo 38. ¿Cómo hemos comenzado a leer la Biblia? Desde el versículo 38. Incorrecto. Desde aquí no se puede comenzar a leer esta historia, porque el versículo 38 dice después de esto. Y si alguien no tiene ni idea, la pregunta que habría que hacerle al texto es ¿después de qué? Bueno, hemos comenzado desde el versículo 38 porque en las 2 predicaciones anteriores vimos todo lo que había pasado hasta aquí. Os hago un resumen. A Jesús lo cogieron los romanos, lo juzgaron, lo torturaron, lo llevaron con una cruz que no le pertenecía hasta la cima de una montaña llamada el Gólgota. ¿Sabéis qué pasó cuando allí lo sostuvieron entre el cielo y la tierra, lo desnudaron? Pues que todas las personas que estaban alrededor de la cruz se burlaron de él, le escupieron.
A nuestro Señor le arrancaron, literalmente, dice la Biblia, que le arrancaron sus barbas. Todo el que pasaba por allí meneaba la cabeza y decía, pero tú no eres el que resucitase a Lázaro. Pues venga, que el Padre lo haga contigo, sin vergüenza. A muchos has sanado, tú no eres el Mesías, bájate de la cruz, que todo el mundo lo vea con sus ojos. Se burlaron de él las multitudes, se burlaron de él los soldados que estaban allí, además jugando a los dados para ver quién se llevaba la prenda, se burlaron de él los religiosos de la época. Y dice la Biblia que el viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús de Nazaret murió. Después de esto es lo que sucedió. Aquel que vino para amar, aquel que vino para servir y salvar a los hombres fue asesinado por los hombres. En la cruz el Hijo de Dios se quedó con su rostro desfigurado. Nadie podía mirar el rostro y decir, ese es Jesús. Le habían pegado tantos golpes que ni siquiera podían identificar su rostro. ¿Y qué decir de su cuerpo? Completamente destrozado. El autor y el dador de la vida, por amor, entregaba su vida. Y de repente, los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de repente en medio de esa escena, nos muestran y quieren enfatizar que había un hombre allí que era un discípulo de Jesús, José de Arimatea. Mira, el evangelio de Mateo y Juan lo dicen de esta manera. Él era un discípulo de Jesús. Pero si luego lees en casa Marcos y Lucas, lo dicen de otra manera. Nos dicen, José de Arimatea esperaba el reino de Dios. ¿Qué es eso? Pues que era un discípulo de Jesús. Así que los 4 evangelios nos dicen, en medio de esa escena tan terrible, apareció un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea. Ahora, permitidme que os recuerde que el Señor cuando vino, su intención, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino buscando multitudes, porque tú sabes lo que buscan las multitudes lo que buscan es pan gratis, peces. Eso es lo que buscan las multitudes. Jesús se lo dijo una vez a las multitudes, Le dijo, mira, me estáis buscando porque ayer comisteis gratis. Y sabéis que hay mucha gente que se acerca a Jesús a ver qué puedo pillar de Jesús. Hay gente que busca a Jesús para ver si Jesús me da un novio, porque ya está bien, que tengo una edad y estoy solo. Hay gente que busca a Jesús porque es que necesito un mejor trabajo para poder ahorrar, irme de vacaciones. Hay gente que busca a Jesús para ver si me sana el niño. Esas son las multitudes. Las multitudes son aquellos que buscan a Jesús para ver qué puedo pillar de Jesús. Pero Jesús no vino a buscar a multitudes. Pero en segundo lugar, Jesús tampoco vino a crear un nuevo movimiento religioso. Ya había bastante con lo que existía en aquella época y a día de hoy también hay muchas religiones. Jesús no vino a iniciar una nueva religión donde te dicen cosas que tú tienes que hacer, cómo tú puedes obtener la salvación. Eso es una religión. Jesús no vino a crear una religión. No vino por multitudes, no vino a crear una religión. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A buscar a discípulos, a formar a discípulos, a llamar a hombres y a mujeres que quieran ser discípulos de Cristo. Lo he puesto aquí con la siguiente frase. Un discípulo es aquel, escucha, un discípulo es aquel que escucha, obedece y sigue de manera incondicional a su maestro. Esto es un discípulo de Cristo. Jesús lo dijo con otras palabras, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es un discípulo. Aquel que escucha la palabra del Señor, aquel que obedece, porque hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Eso no es un discípulo. Aquel que escucha, aquel que obedece y aquel que sigue de manera incondicional. Señor, lo que tú me pidas te daré. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo haré. Señor, y si me pides el corazón, aquí lo tienes. Y si me pides este chico que no te ama a ti, pero sí me ama a mí, aquí te lo entrego. Señor, y mis proyectos para ti, Señor, mi vida es tuya, yo te sigo a ti. Eso es ser un discípulo de Jesús. Y toda persona que me está escuchando aquí o luego por YouTube tiene que identificarse con uno de estos 3 grupos. No hay más grupos. O eres parte de la multitud y vienes aquí a ver qué te puede ayudar el Señor. Esos son las multitudes. O eres alguien religioso, que por cierto también hay religiosos evangélicos. O eres un verdadero discípulo de Cristo. Te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿en qué grupo te metes? ¿Con quién te identificas? ¿Te estás acercando a Jesús para ver qué puedes pillar? ¿Eres alguien religioso? ¿Sabes la teoría, pero vives muy lejos de la teoría? ¿Eres cristiano el domingo de 12 a 2, pero luego entre semanas eres otra persona? ¿O eres un verdadero discípulo de Jesús el lunes, el martes, todos los días de tu vida? ¿Tratas de escuchar al Señor? ¿Tratas de obedecerle? ¿Tratas de seguirle? Y es interesante porque cuando Jesús vino a llamar a los discípulos, no solo a los 12, sino a cientos de discípulos, Él creó un grupo muy grande. Él llamó a hombres, a mujeres, Él llamó a pescadores, llamó a publicanos,
llamó a celotes, pero ¿sabéis qué? También llamó a religiosos. Y aquí aparece en escena José de Arimatea. Él vino a llamar a la gente religiosa, a la gente que amaba mucho la letra pero no amaba a Dios, a la gente que sabía de memoria los textos bíblicos pero no le interesaba el amor al prójimo. Él vino a buscar también a ese tipo de personas. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando empezaba a estudiar a José de Arimatea, porque tanto él como Nicodemo, ¿has visto el texto? Tanto él como Nicodemo eran personas muy importantes dentro de la religiosidad y el Señor los llamó a ellos. Ellos creyeron en el Mesías, ellos creyeron en el Evangelio, pero yo me hacía una pregunta, yo le hago preguntas al texto para poder sacar la predicación y la pregunta es, ¿por qué José de Arimatea no aparece antes? ¿Por qué no se nos dice que José de Arimatea lo buscó como Nicodemo? ¿Por qué no se nos dice que José de Arimatea se emocionó al escuchar el sermón del monte? ¿Por qué? El versículo 38 nos lo dice. ¿Tienes ahí tu Biblia? Mira lo que dice el versículo 38. ¿Por qué José de Arimatea no apareció antes en escena? Era discípulo de Jesús. Y si no te importa subrayar la Biblia, subraya este versículo, porque dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto, y el texto te dice por qué lo mantenía en secreto. Por miedo a los judíos. Él era un discípulo, pero lo tuvo en secreto ¿cuánto tiempo? No lo sabemos, semanas, meses o años. Pero ahí estaba, en secreto. Aquellos que hemos asistido los miércoles a ver la serie The Chosen, algo que enfatiza mucho, sobre todo la cuarta temporada, nos muestra muy bien cómo es el carácter de los religiosos de aquella época. ¿Has visto la serie? Cómo te lo muestran en un capítulo y en otro, cómo eran esas personas que literalmente odiaban a Jesús, odiaban su mensaje, odiaban el movimiento que estaba iniciando, odiaban a sus seguidores. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Cómo ellos trataban de ver cómo pillar a Jesús, cómo ponerle una traba en el camino, cómo deshacerse. Pues tú sabes que a mí me ha ayudado mucho visualizar eso, porque en medio de ese grupo, ¿sabes quién estaba en medio de ese grupo? José de Arimatea. Te explico esto para que puedas entender, porque a veces la Biblia no la saboreamos, porque no la contextualizamos, no profundizamos. Entonces decimos, bueno, José de Arimatea era un discípulo secreto. ¿Tú sabes por qué José de Arimatea era un discípulo secreto? Porque él sabía que si decía que creía también, se estaba metiendo en un problema muy, muy grave. Él formaba parte del concilio. Él estaba rodeado de las personas que querían quitarse de en medio a Jesús. Pero cuando él escuchaba, tenemos que acabar con Jesús, cuando él veía que estaban haciendo el plan, tú sabes que en lo más profundo del corazón de José de Arimatea, él creía y amaba a Jesús. Decía, ¿cómo le van a hacer eso? Y lo que están diciendo. Pero bueno, podemos intentar hablar con él. No, hay que acabar con él. Él estaba intentando, de alguna manera, proteger a Jesús sin dar un paso al frente. José de Arimatea, en definitiva, era un discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos. Él sabía que si revelaba su identidad iba a perder, literalmente, iba a perder muchísimas cosas desde el minuto 1. Mira, si José de Arimatea allí en medio de ese grupo hubiera dicho, no, disculpad, yo también creo en él. Si él hubiera dicho, yo creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿tú sabes qué hubiera pasado? Piedrecitas le caían. ¿Visteis esa escena, los que hemos estado viendo la serie? Los judíos estos religiosos parece que lo que llevaban en los bolsillos eran piedras. El primero que te apedreo. Increíble, cada vez que escuchaban algo tenían piedras al lado. Pues yo creo que si José hubiera dicho, yo también he creído, lo hubieran apedreado, pero él hubiera perdido amistades. Seguro que hubiera perdido su influencia, la pompa, el poder, el dinero, la fama, el prestigio que tenía ese grupo. Lo hubiera perdido, él hubiera sido insultado. Seguro que se habrían burlado de él, lo habrían apedreado. En definitiva, él cuando estaba allí en silencio decía, si yo digo que soy cristiano, voy a sufrir. Entonces, como no quiero sufrir, cierro la cremallera, sonrío y saludo y que parezca que todo va bien. En definitiva, porque nosotros aquí en esta iglesia siempre tratamos de ir a la raíz de las cosas, no a la conducta. ¿Cuál es la raíz que había en el corazón de José de Arimatea? La raíz era temor al hombre. Por temor a los hombres, y en este caso incluso a que le quitaran la vida, cuando la Biblia dice que nuestras vidas y nuestros tiempos están en las manos del Señor. Pero él, por temor a los hombres, guardó silencio. Y este es
uno de los énfasis principales que quiero compartir en esta predicación. Si estás apuntando, quiero que anotes ahí, no podemos ser discípulos secretos de Jesús. No se puede. Es incompatible. No se puede ser un discípulo secreto de Jesús. Mira, cuando tú y yo no revelamos nuestra identidad, y por cierto hay muchas veces que tenemos oportunidad de decir quién somos y guardamos silencio, ¿tú sabes por qué tú no dices quién eres? Por temor a los hombres. Cuando tú y yo no compartimos de nuestra fe, ¿sabes por qué? Por temor al hombre. Te hago varias preguntas y con sinceridad, no tienes que responder en voz alta. Las preguntas, Jesús hacía preguntas para que podamos analizar nuestro corazón. Las preguntas actúan como una especie de radiografía para el alma, así que responde ahí con sinceridad. Es entre tú y el Señor. Una pregunta, aprovechando que hay muchos jóvenes aquí entre nosotros, ¿saben tus compañeros de estudio, todos tus compañeros de estudio que eres cristiano? Aquellos que trabajáis, ¿saben vuestros compañeros de trabajo que tú eres un discípulo de Jesús? ¿Saben tus amigos y tus vecinos que tú crees, que tú amas, que tú sirves a Jesús? ¿Lo sabe la gente que te rodea? Ahora, yo sé que mucha gente puede decir, sí, Moisés, lo saben porque además yo cada semana pongo cosas en mi estado. Hoy día nos estamos refugiando mucho, que todos podemos dar testimonio a través de nuestro estado. Es muy fácil. Ahora, cuando dice el Señor, habla con tu boca. No, prefiero con mi estado. No estoy diciendo que esté mal, pero analizo mi corazón y me di cuenta que es más fácil evangelizar a través del estado que mirar a alguien a los ojos y compartirle la buena noticia del evangelio. Así que quiero hacerte algunas preguntas más con la intención de arrinconarte con amor para que tú puedas descubrir si eres un discípulo secreto. ¿Desde cuándo no hablas de Cristo? Venga, ponle fecha. Evidentemente a alguien que no conoce al Señor. ¿Desde cuándo no hablas de Cristo? ¿A alguien? ¿A un incrédulo? ¿A alguien? Una pregunta. ¿Desde cuándo no le cuentas a alguien tu testimonio? Cuenta tu historia. Me he dado cuenta que los incrédulos a veces prefieren escuchar las historias que las cosas de... Pues cuenta tu testimonio. Cuenta tu testimonio. Te pueden hacer dudar de muchas preguntas de la Biblia, pero ¿cómo te van a hacer dudar de una experiencia personal? Te pueden decir, bueno, no me lo creo, eres loco, pero tú dices como el ciego, yo solo sé una cosa, que antes, ¿qué? Antes era ciego y ahora veo. Cuenta tu testimonio, es una herramienta muy poderosa para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Una pregunta, ¿desde cuándo no invitas a alguien a la iglesia? La intención de poner una serie durante los meses de verano no era para ver si te gustaba, si no te gustaba, si querías venir o no querías venir. Esa no era la intención. La intención era tratar de invitar a alguien a decirle, mira, quiero invitarte a que vengas un día a ver una película. ¿Lo has hecho? No solo no has venido, sino que además no has aprovechado una oportunidad para que las personas a través del arte del cine pues puedan escuchar el Evangelio. ¿Desde cuándo no invitas a alguien a la iglesia? No sé, alguna actividad que hagamos. Una pregunta, ¿desde cuándo no sales a evangelizar? Moisés, yo fui a evangelizar el único día del año que fuimos, yo fui de los poquitos que fui a evangelizar. Es que el Señor no quiere que hagamos campañas de evangelismo, el Señor quiere que tu vida sea evangelismo. Y la pregunta es, ¿desde cuándo tú no dices, hoy tengo que salir a evangelizar? Igual que el pescador dice, hoy voy a salir a pescar. No tenemos ese concepto de que tenemos que cumplir un mandamiento, que es ir y predicar el Evangelio. ¿Desde cuándo no lo haces? ¿Desde cuándo no entregas un folleto? Mira, un folleto. Hermano, te estoy haciendo todas estas preguntas para que nos demos cuenta que lamentablemente entre las cuatro paredes de nuestras iglesias hay mucha gente que sigue al Señor en secreto. Y como las películas, ¿no? A mí me gustan las películas y algunas películas que tratan de los espías y eso. ¿Habéis visto ese género de películas que nadie sabe su identidad y de repente hay una escena donde quedan todos los espías que están repartidos por el mundo y tienen un cuartel general, ¿no? Y quedan allí y, ¿tú eres? Sí, yo soy el agente y se quitan el bigote. Qué triste, porque a veces me da la sensación que este es nuestro cuartel general, donde mucha gente no sabe quién somos, pero venimos aquí y queremos aquí entre cuatro paredes cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo. ¿Cómo se cambia el mundo? Tenemos que salir y dejar de ser discípulos secretos de Jesús. Y yo estoy plenamente convencido que la raíz principal, puede haber otras raíces, pero la raíz principal, por lo menos analizando mi corazón, la raíz principal por la que no compartimos del Señor y no mostramos nuestra identidad es el temor al hombre. Intento tener una dinámica de leer un libro al mes y este
mes de agosto he leído un libro que hace años que quería leer. Se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Dice el segundo título, cómo vencer las presiones sociales, la codependencia y el temor al hombre. Esto es el temor al hombre. Cuando yo coloco a las personas en el lugar de Dios y a Dios lo hago pequeño. Cuando a mí me intimida la persona, cuando ahora aparece por ahí, yo qué sé, un predicador muy famoso y empiezo a tartamudear. Eso es temor al hombre. Por cierto, he leído y estoy leyendo este libro porque es algo con lo que tengo que luchar con mucha frecuencia, con el temor al hombre. Aquellos que estamos constantemente expuestos a ser analizados, a ser juzgados, a ver qué te ha parecido, si me vuelves a invitar. Claro, el corazón, cuando no contempla al Señor, pues contempla a los hombres y somos prisioneros de los hombres. A mí me puede pasar con la predicación y a ti te puede pasar con la ropa. Y a ti te puede pasar con el cuerpo. Y a ti te puede pasar de que tienes miedo a hablar en público porque qué van a decir. Y este verano que he estado en varios campamentos es increíble. Casi la mayor consejería que he tenido que repetir es esta verdad. Joven que me estás escuchando, has hecho a las personas muy, muy, muy grandes y a Dios muy pequeñito. Y hay que cambiar eso, así se es libre del temor al hombre. Las personas en este mundo, cualquier persona es muy pequeñita y nuestro Dios es muy grande. No tengas temor a los hombres. No seas un prisionero de su opinión, de lo que creen, de si serás aceptado, de si tienes las medidas en el cuerpo que esta sociedad dice, Señor, quiero contemplarte a ti, tu hermosura, tu grandeza, tú eres el eterno que has pronunciado mi nombre. ¿Cómo voy a temer yo a los hombres, Señor? Los hombres pasarán, pero tú permaneces. Señor, ayúdame porque soy prisionero y no puedo decirle a mis jefes quién soy y no puedo compartir públicamente del Evangelio. Y estaba pensando, ¿y sabes qué? Los incrédulos de este mundo no tienen temor. La gente sale a la calle y carga el paso de Semana Santa y te dice, me voy a ir 15 días a ver a la Virgen. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Yo creo en la reencarnación y el día de mañana voy a ser un gusano y finalmente una mariposa. Y te lo dicen tan tranquilo, tomando café. Y tú estás ahí sentado y tú dices, ¿y cómo le digo yo ahora que yo creo que Dios ha hecho hombre y ha muerto por mis pecados? Pues compara a ver qué es mayor locura. Seré una mariposa. Y tu amiga lo flipa y se lo ha puesto, seré una mariposa. La gente no se avergüenza, no se avergüenzan de abortar, de quitar la vida, no se avergüenzan de salir a la calle y decir yo decido ser quien. La gente no tiene temor y nosotros que tenemos la verdad, que somos el pueblo de Dios, vivimos arrinconados, publicando cosas en los estados porque nos intimida mirar a la cara y decir, no, yo soy cristiano, creo en Dios, Jesús ha cambiado mi vida. Ayer estuvimos dando testimonio público de nuestra fe en los bautismos. Pero yo espero, hermano, que lo que hicimos ayer lo hagamos el resto del año. Yo espero que las personas que se bautizaron ayer, que es que se bautizaron ayer, los que os habéis bautizado ayer, yo espero que los que os bautizasteis ayer no os avergoncéis del Señor mañana. ¿Me entendéis? Si tú te bautizaste ayer, espero que no te avergüences del Señor mañana, porque sabes que a los que os habéis bautizado, esta semanita el Señor os va a poner muchas oportunidades para que compartáis vuestra fe. ¿Qué has hecho el fin de semana? Me bauticé. Uy, nena, ¿te has bautizado? ¿Pero qué pasa? ¿Tu madre no lo hizo de chica? El Señor, ¿te has dado cuenta que el Señor a todos nos pone muchas oportunidades para hablar? Y nosotros a veces, por temor al hombre, dejamos las oportunidades. Lo he compartido en varias ocasiones. Yo he sido durante mucho tiempo un discípulo secreto de Jesús y a veces, cuando no tengo estas verdades claras, también, porque podemos ser discípulos secretos de Jesús en un momento puntual. Pero me acuerdo cuando fue una etapa en mi vida. Yo conocí al Señor a la edad de 13 años y hubo un momento donde luché mucho con el temor al hombre. Entonces, he contado algunas de estas escenas, ¿no? ¿Os acordáis cuando os dije que yo era responsable de los jóvenes y colaboraba, llevaba la alabanza? Pero cuando iba hacia la iglesia con la Biblia, porque no estaba en una aplicación, no había móviles. Yo soy de esa época, sé que ya soy mayor. Pero yo iba con la Biblia y cuando veía a gente que para mí era importante, el capitán de mi equipo, yo qué sé, un chico del instituto, yo me escondía la Biblia, me la escondía. Y doblaba la esquina y me quitaba la Biblia y llegaba a la iglesia. Bueno, chicos, vamos a abrir la palabra. ¿Tú has vivido eso? Yo sí. Avergonzarte del Señor.
Que te pregunten, ¿qué has hecho? Inventarte. Estuve, ¿sabes dónde estuve? Fui a Disney. ¿A Disney? Sí, ¿y volviste el mismo? Sí, a Disney. Cogí el 5, el autobús, y me bajó en Disney. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, de verdad, me daba vergüenza decir, no, he estado en la iglesia allí con los jóvenes, que yo soy cristiano evangélico, discípulo secreto. Y recuerdo que precisamente el Señor utilizó mi bautismo. Mi bautismo fue para mí un antes y un después, porque me bauticé, sé que esto ya lo he contado, pero por unirlo con lo que hemos hecho este fin de semana, yo me bauticé y en aquella época que no había las fotos como ahora, pues me acuerdo que a la semana fui y recogí los carretes, ¿os acordáis? Cuando tú entregabas el carrete, te daban las fotos y de 70 fotos salías bien en 4. Así que me quedé con 4 o 5 fotos y allí en aquella época mi iglesia no usaba camisetas modernas como la nuestra. Yo me bauticé con la túnica evangélica. Por cierto, no sé si vuestros bautismos han servido si no llevabais la túnica evangélica. Yo me bauticé con mi túnica evangélica. Y entonces yo estaba ahí y de repente yo estaba en un momento de mucha pasión por el Señor y yo estaba en mi habitación, de verdad. A la semana, como era también así en septiembre, a la semana empezaba el instituto y digo, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo me he bautizado y me dice el Señor, forra la carpeta, fórrala con estas fotos. Digo, apártate de mí, Satanás. No sé si habéis tenido experiencias donde el Señor os habla así, no de manera audible, pero te empieza a poner cosas muy claras en el corazón. Y entonces yo que intenté quedarme con el Señor, digo, a ver si lo cojo despistado, controlando el universo, y puse la foto por dentro. Empecé a forrar la Biblia y me dice el Señor, ¿eres tonto? La foto por fuera. Entonces puse la foto por fuera. Y a la semana saqué la carpeta y me acuerdo mi compañero, es que lo tengo tan en mi mente, me quitó la carpeta y se puso como las mujeres del boxeo. Se puso así por toda la clase, corriendo, diciendo, mirad el bañador que se ha comprado Moisés en el Decathlon. Y imaginaron la guasa que hay aquí en Cádiz. Me empezaron a decir de todo. Me dijo el Señor, pero ¿no quieres ser un discípulo mío? ¿Qué esperabas? ¿Qué creías? ¿Que te iban a hacer la ola? Sufre por mí. Y luego hice muchas más locuras. Durante un año estuve leyendo la Biblia en el recreo. De verdad, parecía Forrest Gump ahí sentado. Ahí leyendo, ¿qué está leyendo? Leo Levítico, que deja el cerebro paralítico. Yo ahí sentado, leyendo, haciendo como ahora los devocionales. Yo empecé a hacer eso con 16, 17 años, ahí con un cuaderno, comiéndome el bocadillo. Y esta gente, se ha quedado flipado, le ha pasado algo. Y en los billetes escribía Juan 3:16 y pagaba. Y a través de los billetes ponía un montón de versículos y en el fútbol, antes de empezar, me ponía de rodillas, en medio de, como yo me creía que era Vinicius, yo qué sé, me sentaba ahí y diría a la gente, sé qué le pasa, yo hacía así como si estuviera poniéndome los cordones, decía, Señor, ayúdame a glorificarte en medio de este partido. ¿Por qué? Porque yo me cansé ya de ser un discípulo secreto. Le dije al Señor, Señor, ya está bien, yo esto no lo quiero. Y te estoy poniendo todos estos ejemplos para ver si hay alguien aquí que está viviendo así. Debemos dar un paso al frente y salir del anonimato. Ahora, yo quiero decírtelo muy claro. Yo no quiero venderte como hacen los anuncios, ¿no? Que te venden algo y luego no es lo que... Yo no quiero hacer eso. Yo quiero decírtelo muy clarito, muy clarito. Si hay alguien aquí que le quiere decir al Señor, Señor, yo voy a salir. Yo voy a empezar a mostrar mi identidad. Yo te lo quiero decir muy claro. Si haces eso, vas a sufrir. Se van a reír de ti, porque decir lo que dice la palabra de Dios en el siglo XXI es una locura. Así que se van a burlar de ti, te van a rechazar, quizás salgas de un grupo de WhatsApp, quizás ya no seas tan guay entre tus amigos, quizás algunos ya no quieran quedar contigo, pero ¿sabes qué te dice Jesús? Bienaventurado eres. Bienaventurada, feliz, si haces eso por mí, por mi nombre, por mi causa. Y decirte, hermano y hermana, si tú no estás experimentando estas cosas, eres un discípulo secreto. Si tus amigos del trabajo eres uno más, eres un discípulo secreto. Si en el instituto eres una más, eres un discípulo secreto. Porque en el momento que compartas, te vas a posicionar, te vas a desmarcar. En el paquete del cristianismo viene incluido el sufrimiento, pero nosotros tenemos que recordar que después del sufrimiento, ese no es el fin. Después del sufrimiento nosotros estamos llamados a disfrutar de la gloria, la honra y la inmortalidad. Eso es lo que nos espera a aquellos que estén dispuestos a sufrir por Cristo. Si sufrimos, también reinaremos.
En ocasiones somos discípulos secretos porque nuestros corazones están llenos del temor al hombre. Si hay alguien aquí que se está viendo identificado y luchas como yo con el temor al hombre, ¿cómo se combate con el temor al hombre? Contemplando más a Dios. Contempla más a Dios, estudia a Dios, dale un banquete a tu alma, léete los atributos de Dios, contempla a Dios, que Dios se haga grande, grande, y cuanto más grande se haga Dios, más pequeñas serán las personas. Si alguien quiere luchar con el temor al hombre, contempla a Dios, y lo segundo, llénate cada día del Espíritu Santo. Porque mira, cuando el Señor vio que Él ya se marchaba y que sus discípulos eran los que tenían que revolucionar el mundo, dijo, adiós, esto va a durar 2 semanas. Como yo le dejé la iglesia y el cristianismo en manos de estas personas que tiemblan y que tienen miedo y que se avergüenzan de mí delante de las autoridades, esto no va a continuar. Y entonces el Señor tuvo que hacer algo impresionante. El versículo más importante de Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es? Que te lo sabes de memoria. Hechos 1:8, ¿qué dice? Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Yo voy a meter dentro de ti, no un poder, voy a meter una persona, porque el Espíritu Santo es una persona, pero esa persona tiene poder, porque es Dios en nosotros. Yo voy a meterme en tu pecho, y cuando venga el Espíritu Santo, hablaréis en lenguas. Y cuando venga el Espíritu Santo, adoraréis y cantaréis canciones durante 3 horas y disfrutaréis de cultazos, porque me he dado cuenta que muchos cristianos quieren el Espíritu Santo para tener momentos muy chulos espirituales. Pero principalmente, el Espíritu Santo fue enviado a nuestros corazones para que fuésemos testigos. Dice la Biblia, recibiréis poder y cuando venga, me seréis testigos. Y estos hombres, cuando experimentaron el Espíritu Santo, se pusieron delante de la playa, como ayer los jóvenes hicieron, y contaron su historia, y predicaron en el pórtico de Salomón, y hablaban en las casas y en las calles, y dice algunos pasajes en Hechos de los Apóstoles que las personas dicen, reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito que tú mañana, donde vayas a ir, la gente diga, este viene de estar con Jesús, este es diferente. Ahora, lo realmente increíble de esta historia es que ¿tú sabes cuándo José de Arimatea hizo pública su fe? ¿En qué momento José de Arimatea dijo, yo soy discípulo? ¿En qué momento? Hermano, esto me ha llamado muchísimo la atención. José de Arimatea decidió revelar su identidad en el momento más difícil, en el momento más indicado. A nadie le importaba decir que era discípulo de Jesús cuando Jesús era famoso. Cuando Jesús sale en Instagram y cuando todo el mundo quiere un selfie y una foto y un autógrafo en la túnica, todo el mundo decía, yo también soy de Jesús. Pero cuando Jesús terminó desnudo en una cruz, la gente se quitó de en medio. Lo abandonaron, le rechazaron, lo negaron. Y José de Arimatea hace una locura. Y yo ahora necesito que te esfuerces un poquito con tu imaginación. Contempla en tu mente el cuerpo sin vida de Jesús en la cruz. Trata de imaginártelo. Dice que José de Arimatea fue lo que vio. Él vio ahí, a pocos metros, no sabemos en qué... Probablemente, no lo sé, permitidme que me invente esta escena. Probablemente, imagínate que él está ahí con los religiosos y está contemplando un cuerpo absolutamente destrozado. Los de al lado él escucha, menos mal, vaya sinvergüenza. Menos mal que nos hemos quitado otro rabí de en medio. Y de repente, algo pasa en el corazón que él sale, deja a esa multitud y dice, yo quiero ese cuerpo. Mira, Jesús de Nazaret en estos momentos parecía de todo menos un Mesías. Jesús parecía de todo menos el Salvador del mundo. En estos momentos de verdad no tiene sentido salir del anonimato. José, espérate unas horas, espérate unos días, a ver si el Señor hace algo, pero no lo digas ahora si es que ahora la partida ha terminado. Si es que Jesús ha perdido. Pues de repente este desconocido decidió revelar su identidad, decidió mostrar a todos que amaba a Jesús. Mira, escucha, cuando todo el mundo abandonó a Jesús, José de Arimatea apareció en escena. José de Arimatea dio un paso al frente e hizo algo realmente maravilloso. Este hombre ahí dio un paso al frente, se llenó de valor. ¿Y sabes qué hizo? Pidió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Este es nuestro segundo punto. Él pidió el cuerpo de Jesús de Nazaret. Versículo 38.
solicitó de Pilato el permiso para hacerse cargo del cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió y él se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí, a través de este versículo, ¿qué podemos ver? Una de las características que dijimos antes de José, que era alguien de influencia, era alguien importante. Trata de verte mañana con el alcalde de la ciudad, a ver si te atiende. Pero José de Arimatea no era un cualquiera, no era un don nadie, era rico, y a veces parece que a los ricos hay que ponerle una alfombra roja. Pero no solamente era rico, sino que era alguien del concilio, era alguien importante. Así que José de Arimatea, cuando se acercó al palacio de Pilato, le dijo a los soldados que estaban allí: ¿puedo hablar 2 minutos con Pilato? Un segundo, espere aquí. Fueron a ver a Pilato, le dijo: abajo está uno de los religiosos, José de Arimatea, que venga, quiero hablar con él. Así que aquí vemos la influencia que él tenía. El Evangelio de Marcos nos lo dice de otra manera. Dice: José se presentó con todo atrevimiento ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. ¿Qué ves aquí? Aquí yo veo ya a un hombre libre del temor al hombre. Ya está libre. Ya José es otro. ¿Te das cuenta? Durante mucho tiempo callado, en silencio. Pero ahora dice: se acabó. Se acabó. Mi carpeta con mis fotos. Se acabó. Me presento. ¿Quién es el dueño ahora mismo del cuerpo? Pilato. Me presento delante de Pilato y pido el cuerpo. José con gran coraje se presentó delante de este hombre, del hombre más importante, para pedir el cuerpo. Ahora, la palabra original para cuerpo, la Biblia dice que la palabra original para cuerpo es cadáver. Cadáver. Los evangelios quieren dejarnos muy claro que lo que bajaron de la cruz fue un cadáver, un cadáver. Marcos dice que incluso enviaron a un centurión para confirmar que el cuerpo estaba sin vida. Pilato dijo: ¿qué vienes? ¿Por el cuerpo? Sí. Espérate aquí 3 minutos. Coge el caballo, ve a la cruz y vuelve y dime si realmente está muerto. Vino el centurión y dijo: te confirmo que está muerto. Ahí tienes tu cadáver. Porque lo que la Biblia quiere mostrarnos es que Jesús murió de verdad, clínicamente muerto. No había pulso en su cuerpo. José lo que se llevó fue un cadáver. Ahora, no sé si alguien aquí podría estar pensando: Moisés, ¿y por qué es tan importante que le dediquemos un punto de la predicación al cadáver de Cristo? ¿Por qué es tan importante que hablemos del cuerpo de Jesús? Pues mira, el cuerpo de Cristo es la pieza fundamental del Evangelio. El cuerpo sin vida de Jesús es la pieza fundamental del Evangelio. Pablo lo diría con otras palabras. Pablo diría: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces vuestra fe. Yo he puesto aquí que no habría cristianismo sin resurrección. No habría resurrección sin cuerpo. ¿Te das cuenta ahora lo importante que es José de Arimatea en los propósitos eternos de Dios? Nunca me había parado a pensar en ese detalle. Es increíble. Un hombre desconocido para muchos fue la persona que decidió honrar y proteger el cuerpo de Jesús. ¿Tú sabes qué hubiera sucedido si José no hubiera pedido el cuerpo? ¿Te has parado alguna vez a pensar qué habría pasado con el cuerpo de Jesús? Pues mira, los libros de historia dicen que los romanos, después de que muchos eran crucificados, los dejaban varios días para que las aves del cielo y los animales se comieran literalmente los cuerpos. Y después de pasado varios días, ¿sabes lo que hacía el Imperio Romano? Descolgaba esos cuerpos que te puedes imaginar cómo quedaban y los metían a todos juntos, mezclados, en una fosa común. ¿Sabes hacia dónde iba el cuerpo de Jesús? El cuerpo de Jesús iba hacia una fosa común, y en el primer siglo no tener cuerpo, no poder demostrar que ha resucitado, realmente hubiera sido un caos. Hoy día, con las técnicas que tenemos de poder identificar un cadáver, pero en aquella época el cuerpo era súper importante. Pero sin embargo, 2 discípulos secretos, porque la Biblia nos dice que esto no lo hizo solo José, sino que lo hizo también Nicodemo, de repente honraron el cuerpo. ¿Tú sabes alguien que vio cada detalle de lo que sucedió allí? ¿Sabes alguien que estuvo allí mirando cómo bajaban el cuerpo? ¿Sabes quién fue? El Dios Padre.
No quiero ni pensar cómo tiene que ser que un padre vea con sus ojos cómo se llevan el cuerpo sin vida de su hijo. Conocemos algunas personas que han pasado, para mí creo que por la prueba más difícil que puede pasar una persona. Una de las pruebas más difíciles, ver cómo el cuerpo de tu bebé o el cuerpo de tu hijo o el cuerpo de tu joven lo meten dentro de un ataúd y delante de ti se lo llevan para no abrazarlo nunca más. Pues sabes que en esta cena hubo un padre que contempló eso desde el cielo. Ahora yo te pregunto, ¿qué sintió el padre al ver que estos dos hombres bajaron el cuerpo con delicadeza? ¿Qué sintió Dios al ver en medio de esa cena donde los hombres le habían quitado la vida, al ver cómo dos discípulos lo bajaron? ¿Tú te imaginas? Imagínate conmigo. ¿Tú te imaginas a José de Arimatea y Nicodemo tratando de quitarle la corona de espinas? ¿Cómo quedarían estos hombres al ver lo que la humanidad había hecho? Le hemos quitado la vida al Hijo de Dios. Al ver un cuerpo, yo he visto algunas personas muertas y me ha impactado mucho y tengo en la mente esas imágenes y es terrible. ¿Qué tuvo que ser para ellos? Pero dice la Biblia que estos dos hombres, mira qué bonito, por eso te animo a que leas los evangelios, dice que lo ungieron con mirra, aloes, especias aromáticas. Dice la Biblia, lo envolvieron con una sábana limpia que compraron. ¿Qué sintió el corazón de Dios cuando desde el cielo vio que su hijo había muerto, pero había dos personas que estaban cuidando el cuerpo de su hijo? Detrás de estos detalles, ¿sabes qué? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque si no has leído la Biblia, no vas a conectar puntos del Antiguo con el Nuevo Testamento. Pero es súper importante porque esto que estamos viendo aquí nos muestra una vez más la absoluta soberanía y la providencia de Dios para cumplir todos sus planes y propósitos. Esto que está pasando aquí no es casualidad. El Padre ya lo había escogido, lo había decidido desde la eternidad pasada. Él quería que el cuerpo del Hijo fuese cuidado de esa manera. Ellos además no contaban con mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época, para los judíos, el día más importante, al igual que hoy día, ¿cuál es el día más importante para los judíos? El sábado, conocido como el Shabbat. Por cierto, ¿sabes cuándo comienza el Shabbat? No comienza como el sábado para nosotros. El Shabbat comienza al atardecer del viernes. Cuando empieza el atardecer, cuando el sol empieza a marchar, a descender, en ese momento comienza el Shabbat. Y créeme que para un judío el Shabbat es algo sagrado. Yo he estado en Israel y lo he podido comprobar. Ellos no cocinan, no hacen cosas. Entonces, José de Arimatea sabe la presión tan grande que tiene porque está viendo que son las 4:15, 5:15 y que el sol se va y tienen que bajar un cadáver. Acabo de venir de Pilato, Jesús murió a las 3, ¿os acordáis? El tiempo contaba en su contra, todo estaba yendo al contrario y José de Arimatea tenía la presión y entonces con Nicodemo descendieron, trataron de honrar, de cuidar y rápido dijeron, tenemos que guardar el cuerpo porque viene el Sabbat y ya no podemos movernos. Así que ellos introdujeron el cuerpo en un sepulcro. Tercer y último punto, el sepulcro de Jesús. Como hemos dicho, permíteme que te lo recuerde, si José de Arimatea no hubiera realizado esta acción, el cuerpo de Jesús habría terminado en una fosa común. Pero al final Jesús tuvo una sepultura digna. Y curiosamente, a través de los evangelios, los 4 evangelios no solamente hablan del cuerpo, sino que los 4 evangelios también hablan de la sepultura. Y si la Biblia habla de la sepultura es importante. La tumba es importante. Así que te voy a dar algunos detalles sobre el sepulcro de Jesús por si lo desconoces. Sabemos que el sepulcro se encontraba en un huerto muy cerca de ¿qué monte? Del Monte Calvario. Lo hemos leído antes. Dice que como había un huerto que estaba cerca, dijeron, hay que llevarlo aquí, no podemos llevarlo más lejos porque ya está a punto de comenzar el Shabbat. Ahora, algunos dirán, qué curiosidad, pero no es una curiosidad. Es la providencia del Señor. Ese sepulcro era nuevo. Nadie lo había usado. Allí no había entrado ningún cadáver, no hubo descomposición. Y tú dices, Moisés, ¿y eso por qué es tan importante? Porque si lees el Salmo 16 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién le pertenecía ese sepulcro? Lo hemos leído.
No sé si te acuerdas. ¿A quién pertenecía el sepulcro? A José de Arimatea. ¿Qué tenía José de Arimatea que no tengo yo? Mucho dinero. Y entonces, como él tenía mucho dinero, en aquella época, si lo estudias, las personas que tenían mucho dinero se hacían sepulcros especiales. Querían tener una muerte digna. Yo no quiero morir ahí y que me metan en una fosa común o estar al lado de mi vecino. No, yo quiero algo especial, algo exclusivo. Así que voy a pagar una gran suma de dinero para que mis huesos estén ahí y los de mi descendencia estén ahí. Así que había un sepulcro nuevo de alguien rico y de repente, si lees Isaías capítulo 53, dice Isaías, con los ricos fue en su muerte. A lo mejor no te emocionan estas cosas, pero a mí es que esto... Porque Isaías no conoció a Juan, no conoció a José de Arimatea. Por eso nosotros podemos creer en este libro, porque 300, 400, 500 años atrás alguien escribió que ni él mismo entendía lo que estaba escribiendo, escribió que el Mesías iba a morir entre ricos en un lugar. Y Isaías dijo, bueno, señor, yo pongo esto, no tengo ni idea, pero luego ese punto lo conectas con otro punto porque el Antiguo Testamento y el Nuevo siempre hay que conectar puntos y cuando unes puntos que ves a Jesús, como esos libritos que le encantan a mis hijos. Une el 1 con el 2. Y el 2 con el 3. Y el 3 con el 4. Y el 315 con... Y te llevas ahí 20 minutos uniendo puntos. Pero hasta que no unes todos los puntos, no ves la imagen. Pues cuando unes el Antiguo y el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, lo que se ve es Cristo. Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estos detalles me fascinan porque puedo creer en la Biblia. Puedo creer en la Biblia. Dice que este sepulcro fue labrado en una peña y finalmente, como ese cuerpo era el cuerpo más importante, rodaron una gran piedra y Roma colocó a varios soldados para custodiar el cuerpo de Jesús. Que no te vendan el cuento de que el cuerpo de Jesús fue robado. ¿Cómo van a robar el cuerpo de Jesús si ha sido el cuerpo más valioso de toda la historia? Si pusieron a romanos que iban cambiando de turno vigilando aquello. Que nadie te diga que no, es que yo he escuchado que Pedro le pegó una paliza a los 3 romanos. ¿No has visto a Pedro en The Chosen, el brazo que tiene? Es que Pedro estaba petado y seguro que sabía artes marciales y luchaba como Topuria. No, que no te vendan el cuento. Que un soldado además es que mira, para la ley romana el soldado está unido al cuerpo. Si le pasa algo al cuerpo, le pasa algo al soldado. Por eso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y los presos iban a ir, ¿qué quiso hacer el centurión? Dice, me mato, porque si me roban los cuerpos, me mato yo mismo antes que me torture. Es imposible. Removieron una gran piedra. Era necesario varios hombres para mover esa piedra y ahí custodiados los romanos, de verdad, no te acercas a un romano, igual que tampoco te atreves a tocar a un soldado cuando está haciendo la guardia allí en Londres. ¿Has visto que están allí así? Tócalo. Yo he estado allí en Londres en varias ocasiones, ¿verdad? Y con una miradita, tú dices, uy, parecen de cera. Tócalo, acércate y te hace así el soldado y te mira así. Y ya tú te haces pipí en los pantalones. Te acercas al caballo y el caballo te hace así. Y te vuelves de Londres. Yo ya no quiero ver más nada en Londres. Me ha hecho el caballo así. ¿Quién se acerca a ver a...? Allí, vamos ahí, me imagino yo, ¿no? A Pedro, vamos ahí con redes y los atrapamos, le echamos... No, ese ha sido el cuerpo más protegido. Dice la Biblia que había varios testigos que presenciaron todo esto, entre ellos los soldados, parte de la multitud, José, Nicodemo, pero también María Magdalena, María, todos ellos vieron dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Por eso estas mujeres, cuando pensaron que Jesús podía resucitar, ellas sabían dónde estaba el cuerpo. Vamos a entrar en la recta final. Esto fue todo lo que sucedió el viernes. Ese día José de Arimatea dejó de ser un discípulo secreto y decidió revelar su identidad. Él no dijo, bueno, ¿cómo hago yo ahora para que todo el mundo sepa que soy discípulo de Cristo? Bueno, pues como me he comprado la camiseta de los bautismos por 8 euros, me la pongo cada 3 días. La lavo, me la pongo y que todo el mundo... No. Él no se puso camiseta. Hoy día parece que los cristianos queremos ser discípulos poniéndonos camisetas y tatuajes. No, mira, yo no digo nada, pero mi cuerpo y mi camiseta... No, hermano. Él lo mostró con su vida, con palabras. Y es lo que yo espero que tú hagas. Que tú muestres, que tú hables, que tú prediques. ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Hermosos son los pies de los que anuncian
las buenas noticias del Evangelio. Así que José de Arimatea empezó a vivir el viernes como un verdadero discípulo. Él dijo, yo voy a ser un verdadero seguidor de Jesús. El viernes José fue libre del temor al hombre. Pidió el cuerpo a Pilato y lo sepultó. Eso sucedió el viernes. Si lo quieres anotar, el viernes José fue libre del temor, pidió el cuerpo a Pilato y lo sepultó. Una pregunta, ¿qué sucedió el sábado? La Biblia no lo dice. Pero a veces podemos leer entre líneas, porque ¿qué sucedió el sábado? Bueno, el sábado fue un día muy difícil para José y para el resto de los discípulos. Porque tras la muerte de Jesús llegó la tristeza, el temor y la incredulidad. Ese día muchos discípulos perdieron la fe, perdieron el gozo, perdieron la esperanza. Los discípulos dijeron, volvámonos a pescar. Se ha acabado la historia. Han quitado de en medio al capitán, han quitado de en medio al maestro. Los enemigos de Jesús, yo me los imagino allí, a los enemigos de Jesús se frotaban las manos pensando que por fin habían vencido. José quizás el sábado experimentó la burla, el rechazo, el sufrimiento, porque reveló su identidad el viernes. Yo no sé si se encontró con alguien por la calle, pero seguro que el sábado, si hubiera sido en nuestra época, hubiera recibido varios mensajes, varias llamadas. ¿Dónde está el cuerpo que te llevaste ayer? ¿Qué locura hiciste? Qué vergonzoso que metas a ese blasfemo en tu sepulcro. Seguro que el sábado fue un día muy difícil para José. El sábado fue un día muy oscuro. El sábado fue un día con muchas preguntas y pocas respuestas. El sábado fue un día de silencio. El sábado, yo me imagino a nivel espiritual al diablo celebrando por las calles que todo había terminado y que él había vencido. Pero sabéis que la historia no termina aquí. Y después del viernes llegó el sábado, y después del sábado llegó el domingo. Y el domingo por la mañana, bien tempranito, el sol salió, y ese día, no sé si lo sabes, pero ese día ha sido el día más glorioso de toda la historia de la humanidad. El conocido como Domingo de Resurrección. Jesucristo resucitó. La gran piedra fue removida. Y el sepulcro está abierto. Esto lo he dicho en varias ocasiones, pero es que me encanta pensar en esto. ¿Por qué el Señor removió la piedra? ¿Por qué no la atravesó? ¿Te has parado a pensar en ese detalle? Cuando los discípulos estaban reunidos, ¿qué hizo él? Apareció. Atravesó la pared. ¿Por qué no atravesó la piedra al sepulcro? ¿Por qué la piedra está removida? Mira, la piedra está removida no para que Jesús salga. La piedra está removida para que el mundo entre. Y el mundo meta la cabeza en ese sepulcro, como hay 2 o 3 sepulcros en Jerusalén, allí en Israel. Y cuando yo metí la cabeza, lo que más me impresionó del sepulcro fue el letrerito que pone en la puerta, que pone, Él no está aquí, Él resucitó. La piedra se movió no para que Él saliera, sino para que el mundo entre y vea que es el único sepulcro que está vacío. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús salió triunfando sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte. Y ese fin de semana me recuerda, es un paralelismo, es una metáfora a cómo es la vida de los cristianos. Viernes, sábado y domingo nos recuerda cómo es nuestra vida. Mira, el viernes, en algún momento ese viernes tiene que llegar a tu vida. El viernes representa el día en el que tú dices, soy un discípulo de Cristo. El viernes representa que tú has nacido de nuevo. Soy una nueva criatura, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio. Todo verdadero creyente tiene que experimentar un viernes en su vida. Salgo de la multitud, me identifico, dejo de ser un discípulo secreto, voy a decirle al mundo que amo a Cristo. Si no ha habido un viernes en tu vida, no eres un discípulo. Pero después del viernes, ¿qué viene después del viernes? Viene el sábado. Por eso este fin de semana recuerda al cristianismo. El viernes yo confieso a Cristo, pero el sábado vienen problemas. El sábado viene burla, rechazo, oposición, sufrimiento. Eso va a venir a todos aquellos que digamos el viernes, soy discípulo de Cristo. ¿Hay alguien aquí que haya atravesado en algún momento de su vida una pequeña crisis de fe? ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido ateo? Tú dices, ¿estoy orando de verdad a Dios o le estoy orando a las cortinas de mi habitación?
Yo he experimentado eso muchas veces. Tú has pasado una noche donde la noche se hace noche y tú dices, pero ¿dónde está Dios? Pero todo esto es real, pero ¿merece la pena realmente entregar toda mi vida a esto? ¿Merece la pena realmente seguir a alguien que no veo? ¿Renunciar a tantas cosas por amar a alguien que no puedo tocar? Ese sábado lo vamos a experimentar todos los verdaderos cristianos. Temor, incredulidad, rechazo, burla. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana? Llegará el domingo. Y aquellos que atravesamos por crisis de fe, aquellos que en alguna ocasión hemos pensado tirar la toalla. ¿La has pensado ya, tirar la toalla? ¿Has pensado ya en alguna ocasión decir, mira, esto no es para mí, yo no cumplo con las expectativas, yo no llego, mejor me tomo unas vacaciones espirituales, el domingo llegará y cuando llega ese domingo se te aparece el Cristo resucitado y viene para abrazarte, para prepararte un desayuno en la playa, para decirte te amo, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar siempre contigo, toca las marcas de mi amor por ti a través del sufrimiento. Llegará el domingo, saldrá el sol de justicia. Aquellos que estamos atravesando la prueba del sábado, llegará el domingo. Y yo no sé si te has dado cuenta qué día de la semana es hoy. Hoy es domingo. ¿Y sabes qué? He metido eso de manera intencional porque tú sabes que a partir de este momento en la historia del cristianismo se cambió el sábado por el domingo. Porque ahora el pueblo de Dios se va a reunir el día que Cristo resucitó. Porque el sábado fue un día de tristeza, de preguntas sin respuestas, de soledad. El sábado fue un día donde el gozo y la fe se enterraron. Pero ahora los cristianos nos reunimos el domingo. Y aquí nos reunimos el domingo. ¿Sabes quién se reúne los domingos? Aquellos que no son discípulos secretos de Jesús. Nos reunimos aquí para decirle al mundo y para recordarle a nuestra alma que Cristo no está muerto, que Cristo vive. Y cuando tú lo estás pasando mal, vienes aquí sin fuerzas en tu cuerpo y le dices a tu alma, bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides sus beneficios. Y cuando estás luchando con la enfermedad y el cáncer que corre por tu cuerpo, tú le recuerdas a tu alma, yo estoy aquí adorando a un Dios que está vivo. Veré a Dios, al Dios de los vivientes, dijo Job. Así que nosotros celebramos el domingo, la resurrección. ¿Tú sabes qué? José de Arimatea vio el cuerpo que él mismo sepultó, completamente destrozado. ¿Sabes qué? Él lo vio. La Biblia no lo dice, pero dice las Escrituras que Jesús se apareció a muchos discípulos. Yo quiero creer, estoy convencido que Jesús probablemente también se le apareció a José de Arimatea. Y José de Arimatea, cuando vio el cuerpo, vio un cuerpo glorificado. Yo enterré el cuerpo y este no es el cuerpo. El Evangelio dice que tú y yo también tendremos cuerpos glorificados. Aquellos que estáis entrando ya en una edad donde vuestro cuerpo no sigue, donde estáis sufriendo, tú vas a tener un cuerpo glorificado, hermano. Lo que tuvo Jesús, tú también, y yo lo tendremos. Así que José vio y abrazó al Señor, lo vio y lo abrazó. Y aquellos que somos discípulos de Jesús, dentro de muy poco veremos al Señor glorificado, veremos al Señor cara a cara, abrazaremos a Jesús. A mí el Señor me regala un momento en los bautismos que no lo tenéis vosotros. Y es el momento donde yo me meto solito allí en el agua. Ayer estuve mucho tiempo, salí bastante arrugado. Y yo estoy allí en el agua, adorando. Pero hay un momento, todos los años, desde hace varios años, me viene esta imagen, porque es que es tan bonito. Algún día, si queréis, podéis ir entrando uno a uno y lo veis. Pero yo estoy ahí y estoy contemplando la orilla, un lugar espectacular, la puesta de sol. Y de repente una multitud con vestiduras blancas. Se escucha, desde donde estoy, se escucha la alabanza y el Señor me dice, esto que estás viendo es lo que verás por una eternidad y yo estaré en medio. Veremos al Señor y cuando estoy ahí en la playa y me viene a la mente tantos problemas, tantas situaciones y cuando veo a algunos de los que estáis allí, que sé vuestra historia, que también es mi historia, el Señor me dice, tranquilo, este es el final, este es su final, estaremos juntos. Dice Apocalipsis, yo vi una gran multitud que adoraba al Señor y el Señor en medio, yo seré su pueblo, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ese es nuestro final glorioso. Amigo que estás aquí, si ese no es tu final, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, quiero decirte cuál es tu final. Tu final es el sepulcro. El final nuestro es el que te acabo de decir. Si hay alguien aquí que no es un verdadero discípulo de Jesús, quiero decirte, ese no es tu final. Tu final es el sepulcro. Y después del sepulcro, como el alma es eterna,
vendrá un infierno, no una orilla. Amigo y amiga que estás aquí, contacto, con cariño, con lágrimas en los ojos, quiero decirte, si Jesús no es valioso para ti, el sepulcro será tu final. Y sabes que la muerte y el sepulcro los roban todo. La muerte cierra nuestras agendas, nuestros planes, las fechas que tenemos para noviembre, nuestras ilusiones. La muerte te roba el abrazo de papá. La muerte te roba a tus hijos. La muerte te lo quita todo. La muerte y el sepulcro te lo quitan todo, porque el Señor lo dijo claramente en el huerto. Si coméis del árbol, ciertamente moriréis. El ser humano está muriendo y experimentando el dolor de la muerte desde Génesis capítulo 3. Pero en este día quiero decirte que aquí la historia no termina. Hay una noticia maravillosa. El Evangelio. Jesús ha venido a ocupar, y mirad otra perla que el Señor me ha regalado esta semana estudiando a este misterioso personaje. La gran mayoría de los que estamos aquí sabemos que Jesús vino a ocupar nuestro lugar en la cruz. Acá se ha escuchado eso muchas veces, pero sabes que eso está incompleto. Él no vino solo a ocupar tu lugar en la cruz, Él vino a ocupar tu lugar en el sepulcro. ¿De quién era el sepulcro? De José de Arimatea. Ponía su nombre, lo estaba preparando para él, era nuevo. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Se metió en el sepulcro y le dijo al Padre, mátame a mí y que Él viva eternamente. Yo voy al sepulcro que tiene su nombre. Bendito sea el Señor, que el sepulcro no será tu final, no será mi final. Aquellos que creemos en Cristo, aunque estemos muertos, viviremos. Viviremos. Él llevó tu cruz, Él llevó tu sepulcro. La muerte no es el final. Amigo que estás aquí, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Si corres hacia Jesús en arrepentimiento y fe, Él perdonará todos tus pecados, salvará tu alma del infierno. Jesucristo es el único que puede darte la victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte. Mira, el apóstol Pablo, él sabía que era tan importante lo que yo estoy tratando de explicar con mis torpes palabras. Pablo sabía que era tan importante el cuerpo, la sepultura y la resurrección, que él, claro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este impresionante texto que muchas veces hemos escuchado en los sanatorios. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? Porque la muerte nos está destrozando desde que fuimos expulsados del huerto. ¿Quién vence la muerte? El ser humano está tratando de hacer algo para no morir, pero ¿quién vence a la muerte? Jesús venció a la muerte. Así que Pablo dice, ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro triunfa y te dice, te he robado a tu abuelo, te he robado a tu abuela, te he robado a tu ser querido, te he robado a tu hijo. Pero todo aquel que ha muerto en Cristo ya no ha sido robado, absorbido por el sepulcro, no ha sido rescatado por Cristo. Así que ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y dice Pablo, el aguijón de la muerte era el pecado y el poder del pecado la ley. La ley te manda a la muerte te roba todo por una eternidad. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hace un rato hemos cantado una parte de una canción que dice, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Así que celebra que Cristo nos ha dado la victoria sobre la muerte y el sepulcro. Celebra que por toda la eternidad vamos a tener cuerpo glorificado. Dios continúa buscando a desconocidos que tengan el mismo coraje que tuvo José. ¿Tú quieres ser uno? Dios busca a desconocidos que no se avergüencen de decir que creen y aman a Jesús. Hermanos, por favor, dejemos ya de ser discípulos secretos de Jesús. Contempla al Señor, su belleza, su grandeza. Contempla al Señor, llénate cada día del poder del Espíritu Santo y serás libre del temor al hombre. Sé un verdadero discípulo de Jesús. Dedica tu vida a compartir el Evangelio, a predicar el Evangelio, a servir al Señor. Si predicamos el Evangelio, vamos a sufrir por el Evangelio. Si eres fiel a Cristo y a su palabra, experimentarás muchos sábados de sufrimiento. Pero recuerda que dentro de poco llegará el domingo de resurrección. Dentro de muy poco vamos a ver al Señor. Termino. Cuando al principio de la predicación dije que el personaje era José de Arimatea, ¿qué vino a tu mente? Si alguien te dice, ¿qué sabes de José de Arimatea? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? El que sepa algo de José de Arimatea. Lo que se suele saber de José de Arimatea es que fue el que sepultó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Prácticamente, si
David pues mató a Goliat, el reino, Sansón, Dalila, le cortaron su cabello, ¿no? Asociamos a personas con... ¿Qué decimos de José de Arimatea? De José de Arimatea decimos, bueno, lo que sabemos es que fue el que sepultó el cuerpo de Jesús, en definitiva, el que honró el cuerpo de Jesús, el que lo protegió, el que lo cuidó. Y ayer por la tarde el Señor me regaló algo con lo que quiero terminar esta predicación. Me hubiera gustado que me lo regalara el martes, para poder pensar un poco más y exprimir un poco más esta verdad, pero desde ayer esta verdad ha emocionado mucho mi corazón con relación precisamente a lo que vivimos ayer. Si José de Arimatea cuidó el cuerpo de Jesús y eso agradó al Padre, lo honró, lo protegió, lo cuidó, ayer el Señor ponía en mi corazón, tú también puedes cuidar mi cuerpo. Yo no quiero que solamente seas un discípulo, que no te avergüences de mí. Yo quiero que tú cuides mi cuerpo. Pero Señor, ¿cómo cuido tu cuerpo? Y el Señor me recordó que en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes de la Biblia, Dios dice cuál es su cuerpo en ese tiempo. Y hermano y hermana, mira esta foto, porque este es el cuerpo del Señor. Y yo quiero hacer un llamado para terminar, especialmente a los hermanos que sois de esta iglesia. Dedica tu vida a cuidar el cuerpo del Señor. Y eso a nivel práctico es venir el miércoles a las 6 para tomarte un café con alguien que necesita un abrazo. Y eso es venir aquí cuando no te apetece venir. Y eso es discipular a alguien. Cuidar el cuerpo de Jesús, que es su iglesia, es ahora, al terminar, no buscar a tu amigo al que conoces desde hace muchos años, sino a buscar a alguien que no has visto nunca. Porque mi temor es que esta iglesia que está creciendo tanto, crezcamos mucho y no cuidemos el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús son personas. Y quiero decir que aquí hay personas que ya me han dicho a mí que se están sintiendo solos. Y eso es lo que suele pasar cuando una iglesia crece mucho. Pero bien sabe el Señor que yo no quiero tener una mega iglesia. Yo quiero que los que seamos, su cuerpo esté bien cuidado. Y para eso yo quiero hacer un llamado a que tú me ayudes a cuidar el cuerpo del Señor. Porque solo no puedo cuidar a más de 200 personas. Y si tú quieres ser como José de Arimatea, cuida su cuerpo. Porque cuando Dios desde el cielo ve a un hombre y una mujer que cuidan a su cuerpo, igual que Dios suspiró a ver a José y a Nicodemo, yo creo que el Señor suspira cuando ve un hermano que viene aquí a preparar un cafelito, cuando ve un hermano que viene aquí y escucha a otro, cuando ve a un hermano que se monta en su coche y va a visitar a un anciano que está solo en su casa. Eso es cuidar a la iglesia. Ir al hospital, hacer una llamada, invitar a tu casa a alguien que nunca has invitado. Yo os pido, por favor, porque el Señor nos está regalando algo muy bonito. Y Dios está buscando a José de Arimateas que estén dispuestos a cuidar el cuerpo del Señor, que es su iglesia.